Buenas tardes y tengan un nuevo y hermoso feliz sábado. Esta tarde vamos a estudiar la lección 9 del libro de los Salmos y el título es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es un título tomado de los Salmos. Y vamos a ver algo que es muy interesante. El libro de los Salmos habla de el santo, el verdadero Dios, y de el santo, el verdadero Jesús, cuyo conocimiento es la vida eterna, el conocimiento que llegan a tener los hijos de Dios. El pueblo conoce a su Dios. Y ese es el conocimiento que tenemos que llegar a tener, como dijo Jesús, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y fíjense qué importante es esto. Nosotros tenemos que leer la Biblia en forma racional porque nuestro lenguaje es racional. La comunicación es para que comprendamos lo que el que nos habla quiere decir. Entonces cuando Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, está diciendo la verdad. No hay otra persona, aparte de su Padre, que sea Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos que conocer al único Dios verdadero y a Jesús. Pero, ¿qué pasa? La Biblia habla del Dios verdadero, el Antiguo Testamento habla de Jehová, pero los lobos que vinieron a nosotros vestidos de adventistas del séptimo día buscan torcer las palabras de los salmos para que creamos que hablan de la abominación desoladora, del Dios de ellos, de la imagen de la bestia, del falso Dios y del falso Jesús, que son el disfraz del engañador, el que es el Dios y Señor y Rey de la Gran Babilonia, buscando que nosotros adoremos a la imagen de la bestia y lleguemos a ser parte de la simiente de la serpiente, como podemos ver que sucedió con los apóstatas que hicieron la obra de Balaam. Y en Génesis 3:15 está el anuncio de lo que pasaría en toda la historia de la humanidad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Dios a la serpiente. Y entre tu simiente, porque la simiente de la serpiente son hombres, son hijos del diablo, y la simiente suya, que son los hijos de Dios. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces nosotros tenemos que elegir conscientemente de parte de quién queremos ser hijos, si de la serpiente o de Dios, de Jehová, del único Dios verdadero. Entonces la pregunta es, ¿quién es el santo, el verdadero Jesús? ¿Y cuál es la respuesta? Es la puerta estrecha, porque Jesús nos dijo, en este tiempo habría otra puerta, pero Él es la puerta estrecha, la puerta que aún está abierta, y el pueblo adventista debía buscar hasta encontrar para poder recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra y entrar por ella al reino y el templo de Dios, para que los lugares asolados sean reedificados, y debía hacerlo a tiempo, antes que se cierre la puerta y sea quitado el continuo a las vírgenes insensatas. Por eso Jesús nos dejó estas palabras dirigidas al ángel de Filadelfia, el pueblo que tiene que completar la obra de la reforma. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, para diferenciarse del falso, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, para diferenciarse del que dice Roma que le dio las llaves del reino. Pero ese es el dragón, el que le dio las llaves del reino, al que Roma llama Jesús y Cristo, y al que el falso profeta llama también Dios y Cristo. Pero el verdadero tiene la llave de David. Él abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Y nos dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y después sigue diciendo que, cuidado, porque el que entre por otra puerta va a entrar a la sinagoga de Satanás. Y en Juan 19 nos dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y como se le mostró a Ana Juárez y está escrito en Primeros Escritos, página 50, ella escuchó lo siguiente. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran, ¿a quién? A Jesús, porque no lo había encontrado el pueblo adventista. Y la misión nuestra es encontrar la verdad, encontrar el verdadero Jesús.
Y Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar, o sea, comprenderíamos el significado de la profecía del santuario. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la nueva Jerusalén, porque en eso consiste el juicio investigador, son las bodas del Cordero. Y hablando justamente de nosotros, hablando en su sermón profético del reino de los cielos en el tiempo del fin, Jesús dijo lo siguiente, Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. O sea, las palabras del sermón profético se cumplen en medio de las vírgenes. ¿Y qué pasa al final? Vino el esposo y las que estaban preparadas, porque todas estaban dormidas, todos estaban en la condición del ángel de la Odisea. Pero cuando son despertadas, entienden su condición y entienden que tienen que prepararse. Y las sensatas se preparan, como Dios les mostró en Ajoy recorriendo el camino angosto. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Porque ese es el juicio, son las bodas. Y Jesús confiesa el nombre de los vencedores y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, aquí Jesús adoraba, porque todos los adventistas somos cristianos, todos los católicos son cristianos, todos los protestantes son cristianos, ¿no? La bestia y el falso profeta son cristianos. Ahora, ¿a qué Jesús adoramos? ¿Al mismo Jesús? ¿Mm? ¿O buscamos y encontramos al verdadero? Porque a las vírgenes insensatas Jesús le va a decir, no os conozco, les dije que me buscaran, y no me buscaron, no me conocen y yo no las conozco. El santo, el verdadero Jesús, es el que viene en el nombre de Jehová, y eso es muy importante entenderlo. Y es la puerta de la casa de Jehová, porque es la puerta abierta por la que entramos en la presencia de Jehová. Y no viene en el nombre del Señor, como los paganos llaman a sus dioses. Y vamos a leer el Salmo 118, los versículos 19 al 23 y el versículo 26. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. O sea, cuando Jesús dice la puerta está abierta, ¿es para qué? Para que entremos en el templo de Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y la piedra quién es? Jesús. Es la primera piedra viva del templo de Jehová en el nuevo pacto. Y es la cabeza del ángulo del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y por eso en el versículo 26 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. O sea, porque esa es la bendición para el Mesías y para todos sus hermanos. Ahora, ¿quién es el falso Jesús? Es el que viene en nombre del Señor de la Gran Babilonia. Es la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás. Es el anticristo, es el disfraz cristiano de Satanás, es la imagen cristiana del dragón, la imagen de la bestia, el ídolo al que los gentiles estarían adorando juntos en antitipo del atrio, en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, participando de los pecados de la gran Babilonia, adorando a Satanás y a los demonios, cuando Jehová, el único Dios verdadero, los llamaría a salir de ella, como leemos en Apocalipsis 18:4. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Esa es la misión del pueblo adventista, llamar al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Pero los lobos buscarían unirnos a las iglesias caídas que forman parte de la Gran Babilonia, para que adoráramos juntos al dragón, bajo su disfraz cristiano, adorando al falso Jesús y al falso Dios. Porque ese es el Jesús que le dio las llaves de su reino al hombre de pecado. Y es la imagen de Apolo, como Jesús dice en Apocalipsis 9, es el ángel del abismo, el rey de los demonios y de la gran Babilonia, disfrazada de Dios en la doctrina de Jezabel, la doctrina creada con cosas sacrificadas a los ídolos. Y esa es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel.
en cuya defensa el hombre de pecado asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba. Ese es el Jesús al que estarían adorando juntos la bestia y el falso profeta después de unirse en puntos comunes de doctrina. El Jesús al que le prepararía el camino. Como dice Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Sube del mar a la tierra, de Babilonia, a donde está el pueblo de Dios, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos como el dragón. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, porque su boca es la que tiene boca de león por la región babilónica, es la gran babilónica. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, no Jesús. El que le dio su poder y su trono y su autoridad no es Jesús, es el dragón. Pero ¿qué dice el Papa? Que se lo dio Jesús, porque llama Jesús al dragón. Y eso ocurrió a partir de el tiempo de la apostasía, cuando termina el tiempo de persecución, los 10 últimos años, y Constantino seduce a los apóstatas de la iglesia primitiva, como leemos en Primeros Escritos, página 213. La conversión nominal de Constantino, o sea, el pueblo antista sabe cuándo, pero los lobos buscan ocultarlo. ¿Para qué? Para que no veamos lo que pasó en todo el periodo de la apostasía y de la creación de la doctrina de Jezabel. Pero en el conflicto de los siglos está bien identificado el periodo. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, porque después que Satanás se le presentó y le mostró el símbolo con el cual vencería a los cristianos, Constantino dijo que Cristo se le había aparecido, porque empezó a llamar a la imagen de Apolo, a la imagen de Mitra, Cristo. Y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor, su espíritu. ¿Cuál es el espíritu del paganismo? Los espíritus de demonios. Dominó a la iglesia. ¿A qué iglesia? La iglesia caída. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia, esta unión entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Como había anunciado la profecía, Satanás también querría dominar a la iglesia cristiana y usaría la bestia romana para esa obra, porque se extendería primero al sur, al oriente, a la tierra gloriosa, toda a la tierra palestina, y después querría engrandecerse hasta el ejército del cielo, hasta la iglesia de Cristo. Pero el que quería sentarse en ese trono, y se sienta en ese trono, es Satanás, porque la iglesia católica es la sinagoga de Satanás. Como dice en el Juárez, 1 Escritos 2.13, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Y en Eventos de los Últimos Días 133 vemos lo que Dios le mostró que ocurriría en nuestro tiempo. Dice, ya no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Adora a Satanás y lo llama a Cristo. Y esta es la religión, fíjense, la adoración del mismo ídolo, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Y en el conflicto de los siglos 498 leemos cuando las iglesias protestantes de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, que en católicos protestantes, influyen sobre el Estado, para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, una imagen de la bestia romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, porque primero se unen a Roma en dogmas comunes de doctrina, adoptarían los dogmas de Roma y después, como hizo la bestia romana, cuando llegue el tiempo de angustia, cuando se forme una bestia en Estados Unidos, van a imponer la adoración
de su Dios. Y como leemos en estos últimos días, las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Pasaría, claro que sí, esta es la palabra profética más segura. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener los ojos abiertos para ver cuándo ocurre, para ver las señales de los tiempos. Y ella dice en la próxima cita, la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo. Hasta que lo que Dios anunció se empiece a cumplir. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo, cuando nosotros viéramos y entendiéramos claramente de qué se trata. Ahora, la pregunta es, ¿ya se empezó a desplegar el rollo? ¿Podemos identificar a la imagen de la bestia, a el fundamento común, que es la arena del mar? Porque la tierra y el mar se unen en la arena del mar, donde se paró Juan. Y la respuesta es sí, ya se cumplió la profecía. El 14 de febrero del 2010, en el Vaticano, fue anunciada la unión en puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta, para adorar juntos a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, a la imagen cristiana del dragón definida en la doctrina de Jezabel, la doctrina definida en los concilios ecuménicos de Roma sobre la Trinidad y Jesucristo. Ese es el anuncio que se hizo en el Vaticano el 14 de febrero del 2010, en la reunión que se tituló Cosechando los frutos del movimiento ecuménico. Entonces, el cardenal Casper, que era el líder de Roma para este movimiento, para la unión de cristianos, señaló referente al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. O sea, ¿qué adoptaron los protestantes como propios? Las doctrinas definidas por Roma en sus concilios ecuménicos y dejaron de lado la Biblia, dejaron de lado la Reforma y propuso transformar un ecumenismo básico que identifique, refuerce y profundice el fundamento común que iban a enseñar y van a adorar juntos de ahora en adelante, al Jesús y a la Trinidad definida en los concilios ecuménicos de Roma. Y también las iglesias protestantes reconocieron a la Iglesia Católica como la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia. Entonces, negaron la profecía, que es la Gran Babilonia, que es una de las hijas de la Gran Babilonia, y la reconocieron como la verdadera iglesia, e hicieron sanar la herida de muerte que había provocado la Iglesia de Reforma, al mostrar a los reformadores que no era la Iglesia de Cristo, sino la Babilonia apóstata del Apocalipsis, y sanó la herida de muerte. Y eso es lo interesante. Y resulta interesante ver que esta es la imagen, la abominación, el ídolo en cuya defensa el desolador persiguió y asesinó al pueblo de la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, como podemos ver en el edicto de Tesalónica del año 380, que dijo lo siguiente, ahí cuando la ramera se sentó de nuevo sobre el poder romano, después de disfrazarse cristiana. Queremos que todos los pueblos profesen la religión. Entonces el Imperio Romano impuso una religión. ¿Cuál? La que profesaban el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría. Y la definieron así: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad, o sea, tres dioses iguales, y de la piadosa Trinidad. O sea, creemos en la Trinidad. Ordenamos que tengan nombre cristianos católicos quienes sigan esta norma, o sea, el que adora la Trinidad se le pone una marca, un nombre cristiano católico, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, ¿no? O sea, pierden sus derechos civiles, son despojados, sobre los que pesará además la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? De Satanás. Porque el Dios de la Trinidad es la imagen de Satanás y los demonios. Y eso es muy claro. En defensa de este Dios de la Trinidad, de la abominación desoladora, el desolador persiguió y asesinó al pueblo que conocía a su Dios. Porque la Trinidad es la abominación desoladora.
Y este Jesús es la puerta ancha. Como Jesús lo había anunciado, los que adoran al Dios, la Trinidad, no conocen al Santo, al verdadero Padre, ni al Santo, al verdadero Jesús. Están adorando la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, cuya adoración consciente lleva a ser hecho parte de la sinagoga de Satanás y a conocer las profundidades de Satanás. Y leemos en Juan 16, del 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no los engañen. Os expulsarán de las sinagogas. Ya aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y eso es claro. El que adora a la Trinidad no conoce al verdadero Dios ni al verdadero Jesús. Está adorando a dos ídolos. Y como leemos en Primeros Escritos, página 211, como Dios le mostró en Juárez, Satanás se regocijaba por la caída de tantos. Entonces incitó a la iglesia caída, porque era es el espíritu que guía a la sinagoga de Satanás. Incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión, al pueblo que conocía a su Dios, a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no adoraba la Trinidad. No adoraba al Jesús definido en la Trinidad, no adoraba la imagen en la que Constantino llamaba a Cristo. Y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Porque el que adoraba a la Trinidad había sido hecho habitación de demonios. Y el problema de ellos fue que conocían la verdad y perseguían al pueblo que conocía la verdad y predicaba la verdad. Y como lo hicieron conscientemente, se hicieron habitación de demonios y llegaron a conocer las profundidades de Satanás y se transformaron en hijos del diablo, como dice Juan en 1 Juan 3, del 10 al 14. En esto se manifiestan los hijos de Dios, o sea, la simiente de la mujer, y los hijos del diablo, la simiente de la serpiente. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo de quién, del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, porque a los hijos de Dios, los hijos del diablo, los van a aborrecer. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, porque ellos habían nacido de Dios y eran hijos de Dios. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y la historia es muy clara. O sea, no hay forma más clara que ver los hechos para entender cuál es la verdad. Y la Trinidad es un ídolo, es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y podemos ver que estas son las mismas imágenes que los lobos que vienen a nosotros vestidos de ovejas ya habían introducido en medio de nuestra iglesia para cumplir su misión. ¿Cuál es la misión de los lobos? Darle a beber al pueblo de la iglesia remanente el vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, hacerlo adorar al dragón y unirlo a la misión de la bestia del falso profeta, para que cuando el falso profeta hiciera sanar la herida de muerte, reconociéndola como la iglesia de Cristo, también la iglesia adventista siguiera ese camino y toda la tierra se maravillara en pos de la bestia y adorara al dragón, como dice Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, ¿de dónde sube la bestia? Del mar a la tierra hasta el pueblo de Dios. ¿Y qué pasa? Se maravilla toda la tierra, todo el pueblo de Dios en pos de la bestia y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y esa es la condición en la que estaría el pueblo antista, esa es la condición del ángel de la Odisea. Por eso Jesús está afuera, porque no lo conoce. Por eso las vírgenes tienen que ser despertadas por el clamor de medianoche. Y aquí, en la página 6, tenemos justamente todas las imágenes a las que adora Roma. Y al lado, el libro La Trinidad de la Iglesia Adventista. ¿Por qué? Porque la creencia fundamental número 2, 3, 4 y 5, ahí se presentan las imágenes del Dios de Roma, del Dios de la Trinidad, la abominación desoladora. El pueblo antista está adorando a la abominación desoladora como Dios lo había anunciado. Está en el atrio junto a los gentiles adorando al sol, al Dios de Babilonia. Y esa es la triste realidad. Por eso,
no debe extrañarnos que en nuestras lecciones de escuela sabática se busque nosotros veamos reflejado en los salmos a el Dios Hijo de la Trinidad. Y eso es lo que hace nuestra lección. Ahora, fíjense que el pueblo antista ha sido engañado porque está dormido y cerró sus ojos a la luz de sus lámparas y cree a los hombres que pasan por el camino. Y la pregunta es, ¿qué se debe hacer para que nosotros creamos que la mentira es la verdad? Y los lobos y también los que los siguen, los ángeles de la Odisea que están ciegos y creen que predican la verdad, tienen que hacer lo que Dios les mostró en Juan que hacen Satanás y sus siervos con las escrituras. Voy a leer primero Primeros Escritos, página 220. Y no tenemos que cerrar los ojos a estos hechos. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia, dice ella. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Las cambiaron? Sí. O sea, nuestras Biblias no tienen las palabras originales, especialmente el Nuevo Testamento, el traducido por San Jerónimo, Jerónimo Estridón, a partir del año 382, con el objeto de reflejar en nuestras Biblias la doctrina que se ven, justamente porque empezaron a perseguir a los verdaderos cristianos porque no adoraban a la Trinidad. Y el primer objetivo de ellos era reflejar en nuestras Biblias al Dios de la Trinidad. Entonces hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Y qué hicieron? Dice ella, confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición, para reflejar las doctrinas de Roma, empezando por quién, por el Dios de la Trinidad y el Jesús definido en la Trinidad, por la abominación desoladora. Y en Conflicto 6:39 leemos, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Porque un católico le leen justamente versículos donde están las palabras sabio Roma, y ¿qué dice un católico? Le dicen palabra de Dios y repite palabra de Dios. Y a un protestante le muestran los versículos de la Biblia donde está definida la Trinidad. ¿Y qué dice? Y cree que es la palabra de Dios. Y un adventista también. Ahora, ¿cuál es el consejo de Dios para nosotros? Porque somos los que tenemos que encontrar la verdad. Y leo el Evangelismo, página 429. Dice Elena de White, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Porque así se enseñan las doctrinas de Roma. Se ocultan las partes de la Biblia que muestran cuál es la verdad y se presentan las palabras que fueron pervertidas y corrompidas, donde están las palabras inspiradas por Satanás y se nos presenta la falsa doctrina. Ahora, por eso Dios dice que tenemos que arreglar nuestras lámparas. Y dice Elena, todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová, con lo que Dios reveló, ¿no? Con la revelación de Dios. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. Y por eso ella dice en tercer tomo Joya de los Testimonios, página 76, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y podemos probar las palabras del Nuevo Testamento de acuerdo a la ley y al testimonio de los profetas, porque vamos a ver que hay palabras que están alineadas con lo que Dios dijo y palabras que son contradictorias. Y esas son las palabras de los sabios de Roma. Por eso Elena dice en el conflicto de los siglos, página 653, Dios tendrá en la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque todas las doctrinas y base de todas las reformas. Y nosotros tenemos que desear ser ese pueblo. Esas son las vírgenes sensatas que van a arreglar sus lámparas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los creos o decisiones de concilios. O sea, las 28 creencias fundamentales está hablando. En ese tiempo la Iglesia Adventista no definía en sus credos ni tomaban en sus concilios votos para definir doctrinas. Ni la voz de la mayoría, dice Elena. Nada de esto, porque nuestros concilios se definen por la voz de la mayoría. Pero dice Elena, nada de esto.
ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. No vale para nada todo eso. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos, como personalmente, de si los autoriza un categórico, así dice Jehová, porque tenemos nuestras lámparas. Entonces vamos a, nosotros en este estudio, cuando se habla bendito el que viene en nombre del Señor, hablando del Mesías, de Jesús, y se presenta el falso Jesús, como si fuera el verdadero, vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Vamos a ver los categóricos, así dice Jehová, sobre el Mesías, para entender cuál es el verdadero Mesías. Para llegar a conocer al santo, al verdadero Jesús, debemos llegar a conocer cuáles son todos los categóricos, así dice Jehová, en los que Dios se revela a sí mismo en las Escrituras. La parte de las Escrituras que los falsos maestros ocultan para hacernos creer en falsas doctrinas. Y debemos comenzar desde la ley de Moisés para seguir por los profetas y los salmos, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Leo Lucas 24, 25 al 27. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuánto? Todo. ¿Cuánto hay que creer? Todo, todo, todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, ¿desde dónde? Desde Moisés, porque la revelación es progresiva, es una cadena perfecta. Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras del Antiguo Testamento lo que de él decían. Y cuando se encontró con los apóstoles en aposento alto, esa misma tarde, como está escrito en Lucas 24, 44 y 49, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo. ¿Cuánto? Todo. Todo es todo. Lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Cómo empezó Jesús? Por la ley de Moisés, y así tenemos que empezar. Después siguió por los profetas y finalizó en los salmos. Ahora, si nosotros vamos a los salmos y los tomamos junto con el Nuevo Testamento, y ahí vamos a ver reflejada la abominación desoladora. La única forma de conocer la verdad es el camino que siguió Jesús. Y entendamos todo lo que está escrito de Jesús en la ley de Moisés primero, después los profetas y finalmente los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y después finaliza diciéndoles: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, hasta que reciban al verdadero Espíritu Santo de la promesa. Y en Hechos 1, al 3 al 5 leemos: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Le explicó el evangelio del reino que ellos no habían entendido, porque él había hablado por parábolas. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, porque el evangelio del reino de Dios es la promesa de Dios, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y como leemos en Deuteronomio 29, ¿por qué Jesús siguió ese camino? Porque ahí dice claramente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, cuando Dios habla y revela algo, las cosas reveladas son las importantes. Esa es la verdadera doctrina. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y como dice Pablo en 1 Corintios 14, 32 y 33, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión. O sea, cuando Dios revela algo y va revelando cosas en forma progresiva, va siendo un edificio de revelaciones donde todo está coordinado, nada se contradice. Porque los profetas están sujetos a los profetas, pero cuando encontramos cosas que contradicen lo que Dios dijo por medio de sus profetas, eso no fue inspirado por Dios. Por eso, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Porque nuestras Biblias en este tiempo no son traducidas por siervos de Dios.
La Biblia no es traducida por siervos de Dios, sino por siervos de la bestia y el falso profeta, que buscan reflejar en ellas su credo común, por ya se unieron puntos comunes de doctrina. Entonces buscan tener un catecismo más que una Biblia. Y nosotros podemos ver cómo van pervirtiendo cada vez más la palabra de Dios. Por eso estamos usando en nuestro estudio una Biblia que era previa al ecumenismo, la Reina Valera 1960, que también tiene sus palabras corrompidas, pero no tanto como las nuevas Biblias que son ecuménicas. Entonces vamos a empezar siguiendo el camino que siguió Jesús por la revelación de Dios sobre sí mismo en la ley de Moisés. En la ley de Moisés podemos ver que Dios se presentó a Moisés como una persona singular. Yo soy, porque es un lenguaje racional. Yo, primera persona singular. Yo soy una persona singular. Yo soy. Y vemos que la primera ordenanza que Dios le dio a Moisés es que debemos invocarlo por su nombre, Yahvé, traducido en nuestras Biblias como Jehová. Y vamos a leer Éxodo 3, del 13 al 15. Dijo Dios a Moisés: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y acá está la primera ordenanza. Este es mi nombre para siempre. ¿Cuál? Yahvé, Jehová. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Por eso Joel 2:32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque nos dio un nombre que lo diferencia de los otros dioses, de los otros señores. Porque todos los paganos llaman el Señor a sus dioses. Pero el pueblo conoce a su Dios, como Dios le mostró a Juan, que llevaba la bandera un blanco puro que decía: pureza y santidad a Jehová. Ese el pueblo conoce a su Dios e invoca el nombre de su Dios. No adora a un señor anónimo, genérico, como todos los paganos. No adora al Señor ecuménico, adora a Jehová. Porque esta es la primera ordenanza para su pueblo. Este es mi nombre para siempre. Yahvé, Jehová. Y en Éxodo 6, del 2 al 8 leemos: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y la que habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os sacaré, una persona singular. Yo soy. Y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo, Jehová, que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. ¿Es una persona singular? Por supuesto que sí. Esta es la revelación de Dios sobre sí mismo. Y lo mismo hizo en el Sinaí al hablar con su pueblo y darle los 10 mandamientos de la ley moral, como leemos en Éxodo 20, del 1 al 11. Y habló Dios todas estas cosas, estas palabras diciendo. Habló con voz de trueno. ¿Y cómo empezó? Dice: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy una persona singular. Yo, el que hablo, soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y qué hago? Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, yo visito la maldad de los padres. ¿Para qué? Para hacer misericordia de sus hijos, porque sus hijos se pueden volver a mí. Y los visito hasta la tercera y cuarta generación, para hacer misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano. Y eso es importante porque significa muchas cosas en hebreo. Tomarlo como algo vano es dejarlo de lado. También blasfemar del nombre de Dios. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en mano, al que deja de invocar su nombre y invoca al Señor como los adoradores de Baal. Dios no lo va a dar por inocente, porque Dios da por inocente al pecador cuando ante Él y lo perdona y lo limpia. Pero al que no invoca su nombre y lo toma como algo vano, no lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cuando clame al Señor, a un Señor genérico, si no conoce a Jehová, está adorando un ídolo. Y finalmente, el cuarto mandamiento dice así: acuérdate el día de reposo para santificarlo. Acuérdate, no es algo nuevo. No es algo que Dios le dio a su pueblo en Sinaí. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Si no lo dedicamos para Jehová, los adventistas no guardamos el sábado. El que lo dedica para la Trinidad está adorando un ídolo y no guarda el cuarto mandamiento. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo ¿quién? Jehová, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Jehová lo apartó para estar con sus hijos. Por eso nos decía a nosotros: acuérdate, yo ya lo separé para estar contigo. Pero acuérdate que te estoy esperando para estar contigo el día sábado. La primera brecha que hizo el Papa en la Santa Ley de Dios, y el pueblo antista debía reparar, lo hizo en estos primeros 4 mandamientos, no solamente en el cuarto, en los 4 primeros, cuando puso en lugar de Jehová al Dios de la fortaleza, al Dios de las bestias, a la abominación desoladora a la que adoraría el desolador, el hombre pecado. Y acá están las imágenes de lo que adora Roma, y llama a Cristo, llama a Dios y Cristo. Y como leemos en Daniel 11, 37 al 39, del Dios de sus padres no hará caso, porque es un apóstata, no adora a Jehová. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, al Dios de las bestias, al dragón, porque las bestias son las cabezas del dragón, y adoraría al dragón, Dios que sus padres no conocieron. Adoraría a un Dios ajeno. Y esto es el Dios la Trinidad. Es un Dios ajeno, es el Dios de las bestias, es la imagen de Satanás y los demonios. Y sabiendo lo que ocurriría en el cántico de Moisés, el cántico que Jehová le enseñó a Moisés, el cántico que cantarán todos los redimidos de la última generación, como lo indica Apocalipsis 15, todos los que no adoren a la bestia a su imagen. En este cántico Jehová reafirmó esta enseñanza. Él es nuestro Padre porque es nuestro Creador. Él es la roca. Y Él es una persona singular. Él solo llevó al pueblo de Israel de Egipto a Canaán. Y con Él no hay otra persona que sea Dios. No hay dioses con Él. Y leo Deuteronomio 32, del 3 al 6. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Quién es la roca? Jehová, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Y cuando habla de sus caminos, habla de sus pensamientos, de la ley que tiene escrita en la mente y el corazón. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? ¿Quién es nuestro Creador? Jehová. Él te hizo y te estableció. Nuestro Creador es Jehová, nuestro Dios y Padre. Por eso es nuestro Padre. En cambio, la Trinidad habla de que hay 3 dioses, aparte del Dios de la Trinidad, o sea, son 4 dioses, y porque el Dios de la Trinidad es la esencia, la sustancia, es el sol, es Baal, y después está Baal Padre,
va al Hijo, y va al Padre se llama va al Padre porque es el Padre del Dios Hijo. Pero, supuestamente, el Dios Hijo es el agente creador del Dios Padre y es nuestro creador. Pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios, es un ídolo. ¿Quién nos creó? Jehová, y es nuestro Padre. Nuestro creador es nuestro Padre y es la roca. Y como leemos en Isaías 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién nos formó? Jehová, nuestro Dios y Padre, no un Dios Hijo. Ese es un ídolo. Esa es la imagen de Apolo, es la imagen que Satanás le mostró a Constantino, es el disfraz de Satanás. Y leo en Deuteronomio ahora 32, 10, 12 y 39. La halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. Una sola persona lo guió. Y con él no hubo Dios extraño. Y terminé diciendo, ved ahora que yo soy una persona singular y no hay dioses conmigo. ¿Mm? Y es clara la definición. O sea, Dios está hablando de sí mismo en su palabra. Y Dios no se contradice jamás. Y todo lo que Él dice es verdad. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Mm? ¿Cuántas personas hay que son Dios? Una sola. ¿Y hay otras dos personas? No, no existen. Jehová nuestro Dios y Padre es el único Dios verdadero. Y Jehová sabía que en el tiempo de la última generación toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia y estaría adorando al dragón. Por esa causa, para abrirnos los ojos, en el cántico de Moisés anunció que cuando llegara el tiempo en el que él juzgaría a su pueblo, el tiempo que anunciaría el mensaje el primer ángel, a partir de que se escuchara el clamor de medianoche en antitipo de la fiesta de las trompetas, que anuncia la inminente llegada del día de la expiación para el pueblo y la iglesia remanente, y fuéramos despertados, ¿qué estaría pasando en su pueblo? Dios anunció que en nuestro medio habría sido introducida una falsa roca, porque la pondría en lugar de Jehová, que serían dioses. Y este es el ídolo puesto en lugar de Jehová en el tiempo de la apostasía de Balaam. Y uno de estos dioses sería la vid de Sodoma, el falso Mesías, el falso Jesús, la puerta ancha. Fíjense, Dios sabía lo que ocurriría y lo anunció desde el principio. ¿Y qué dice en Deuteronomio 32, 31 al 39? Porque la roca de ellos, estaría hablando de, en minúscula, el falso Dios, que habríamos puesto en lugar de Jehová como el hombre de pecado, siguiendo a las iglesias caídas. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, no es como Jehová. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Fíjense, Jesús es la vid verdadera. Pero la vid que tendríamos, la vid, el Jesús de la Trinidad, es la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Es el Jesús de la gran Babilonia. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, doctrinas de demonios. Esa es la comida y la bebida de la mesa de los borrachos. Esa es la comida y la bebida que estaría en medio nuestro. Y ponzoña cruel de áspides. Y dice Jehová, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Y este es el mensaje del primer ángel que anuncia en el antitipo el día primero del mes séptimo que está por llegar el día de la expiación, para que las vírgenes se preparen. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. ¿Por qué? Porque toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia y estaría adorando al dragón. Y nosotros estaríamos en la condición del ángel de la Odisea. Pero ¿qué haría Dios? Se apiadaría de nosotros y dirá, ¿qué nos diría? ¿Dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Porque tendríamos dioses, una falsa roca. Estaríamos creyendo en el Dios de la Trinidad, en la imagen de la bestia, que comía la grosura de sus sacrificios y bebía el vino de sus libaciones, que adoramos a estos dioses cuando nos salvo a la iglesia. Vamos a cantarle y orarle a estos dioses. Levántense, dice Jehová, que os ayuden y os defiendan. Ahora,
como cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Si Baal es Dios y si Jehová es Dios, tenemos que ver la diferencia. Jehová es una persona singular. La abominación desoladora es la falsa roca, que son tres dioses, y esa es la arena. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Y dice Jehová, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Lo que están adorando es un ídolo, ¿no? El Dios de la Trinidad es la abominación desoladora, que llevó a los apóstoles hasta conocer las profundidades de Satanás. Y a los adventistas que la adoren conscientemente los va a hacer habitación de demonios y los va a llevar a conocer las profundidades de Satanás. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué nos muestra estos claros y categóricos así dice Jehová? Nos muestran claramente que la doctrina de la Trinidad, la doctrina de Jezabel, creada por Balaam con cosas sacrificadas a los ídolos, es una falsa doctrina. Y que tanto el Dios la Trinidad como el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, definidos en ella, son ídolos. Y el pueblo antista está adorando ídolos, a los mismos ídolos que la bestia y el falso profeta. Y leo en 1 Corintios 10, 14 y 19 al 21. Porque Pablo termina hablándoles, diciéndoles a los hermanos de Corinto que Cristo, el verdadero Jesús, es la roca, es Jehová, que guió a Israel de Egipto a Canaán. Y por eso les dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, porque los griegos eran idólatras, y Roma adoptó la idolatría griega, porque las cosas que, aunque las que fue definida la doctrina de la Trinidad, son los conceptos filosóficos de Platón y Aristóteles. Amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Dice Pablo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, lo que los filósofos griegos sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, no podemos comer el verdadero alimento y el alimento y la bebida de la mesa de los borrachos, de la mesa de Jezabel. Y esa es la causa por la cual los adventistas que escuchen la plena predicación del mensaje de los tres ángeles y elijan seguir adorando a la imagen de la bestia, adorarán conscientemente a Satanás y a los demonios. Serán hechos habitación de demonios, porque elegirán que la semilla de la cizaña germine en sus corazones. Van a recibir al falso Espíritu Santo, serán hechos habitación de demonios, parte de la sinagoga de Satanás. Serán llevados a conocer las profundidades de Satanás y tendrán la marca de la bestia, la marca del dragón, en sus frentes y en sus manos. Van a ser parte de la simiente de la serpiente, como leemos en Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel lo sigue diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y cuando se uniera la bestia y el falso profeta para adorar al dragón, sabríamos que la Trinidad es parte de la imagen de la bestia. Y si alguno adora a la bestia y a su imagen, al Dios la Trinidad y al Jesús definido en la Trinidad, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, si alguno lo hace conscientemente. Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia, y al pueblo antista le muestra los pecados de Babilonia, porque tiene que llamar al pueblo de Dios que está en medio de Babilonia a salir de ella y dejar de adorar los ídolos a los que adora. Pero hay un problema. Los que adoran conscientemente la bestia y imagen y reciben la marca de su nombre van a ser hijos de la serpiente, van a ser parte de la simiente de la serpiente. Por eso Dios les mostró a Juan en primeros escritos, página 118. Luego el tercer ángel dijo: mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque en medio del pueblo de Dios estaría la falsa roca que son dioses, la semilla de la cizaña habría sido sembrada. Y al escuchar este mensaje, nosotros tendríamos que decidirnos a adorar a Jehová o a la Trinidad. Y es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención, porque nuestra vida está en juego y la vida eterna es conocer al Dios verdadero, que al verdadero Jesús. Entonces, la relación de la ley de Moisés que hace sobre Dios, donde Dios habla de sí mismo, es muy clara. Jehová y la Trinidad no tienen nada que ver. La Trinidad es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, como podemos ver claramente en la historia. Entonces, ahora pasemos
a la segunda parte, en la ley de Moisés, la relación de Dios sobre el Mesías, la ley de Moisés. ¿Qué anunció Jehová sobre el Mesías, la ley de Moisés? Primero, que el Mesías sería un hombre, un hijo de la mujer, parte de la simiente de la mujer, porque tendría hermanos que serían parte de la simiente de la mujer también. Como también habría hombres que serían parte de la simiente de la serpiente. Y pondré enemistad entre ti, dijo Jehová, la serpiente y la mujer, entre tu simiente, porque Satanás tendría hijos. No serían ángeles como él, sino hombres que tuvieran escrito en su mente lo que Satanás tiene escrito en su mente y en su corazón, y de ese modo tuvieran el nombre de la serpiente, la marca de la bestia, en su frente y sus manos, porque serían hacedores de maldad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y la simiente de la mujer de la promesa son los hijos de Dios, y el primogénito es Jesús. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera promesa, el primer anuncio. Y el segundo es que el Mesías sería un hijo de Abraham, la simiente de Abraham, y tendría nuestra carne. Esa es la promesa, porque el Mesías tendría nuestra carne, la carne de todos los redimidos, los hijos de Adán. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. O sea, es un hijo de Adán y Eva, es un hijo de Abraham. Y en Hechos 2, del 14 al 17 leemos, en Hebreos, 2, 14 al 17 leemos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, el Mesías que tenía nuestra carne y sangre, nuestra naturaleza, era nuestro hermano en la carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Murió dónde? En nuestro lugar, en el reino de Satanás, para librarnos de la esclavitud del reino de Satanás, el reino del pecado y la muerte, para que podamos salir del reino de Satanás y entrar al reino de Dios. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús es su nombre, en todo semejante a nosotros. La única diferencia es que él nació de Dios y él tenía escrita en la mente y el corazón la ley de Dios, como Dios prometió escribirla en nosotros, para que fuéramos hermanos de Jesús. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué tenemos? Un hermano y un sacerdote que es hombre como nosotros, Jesucristo, hombre como dice Pablo. Y la tercera revelación es que el Mesías sería el antitipo de las víctimas inocentes que eran sacrificadas en el santuario durante el continuo, cuando Jehová justificaba gratuitamente a los pecadores y trasladaba la deuda de sus pecados a su santuario, haciéndose responsable de pagar por ellas. Y leo Levíticos 6, 6 al 7. Y para expiación de su culpa, traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. O sea, tenía que llegar a existir un carnero, simbólicamente un cordero sin defecto. Y el único sin defecto fue Jesús. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Esa es la promesa de Dios. Eso lo pasaba en el continuo. Jehová, por misericordia, perdonaba los pecados de su pueblo y lo cargaba sobre su santuario. Y se hacía responsable de pagar por sus pecados. Por eso, la cuarta revelación es que el Mesías sería el antitipo del macho cabrioso, el cual en el día de la expiación cae la suerte por Jehová, porque Jehová se haría hombre para redimirnos de la esclavitud del pecado. ¿Cuántas personas que eran Dios había? Una sola, Jehová, nuestro Dios y Padre. Y nuestro Dios y Padre, el que nos amó, es el que se hizo hombre, no un Dios hijo. Esa es la abominación desoladora, porque Jehová se haría hombre para redimirnos de la esclavitud del pecado y manifestar su justicia, para pagar la deuda asumida al perdonar los pecados de su pueblo y trasladarlos a su santuario. Levítico 16, del 8 al 16. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, o sea, uno representa a Jehová, y otra suerte por Azazel, por Satanás. Y hará traer
Aarón, el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. ¿Mm? ¿Quién muere? El macho cabrío que representa a Jehová, que viene en nombre de Jehová. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. El que Dios perdonó está en el santuario. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Por eso, en los Salmos se anuncia que el Mesías viene en nombre de Jehová. Y esto es lo que tendría que decir el versículo de memoria, no el Señor. Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. El Mesías viene en el nombre de Jehová. Y sus hermanos, cuando Él los envía, vienen en el nombre de Jehová. La quinta revelación de la ley de Moisés sobre el Mesías es que el Mesías vendría después que hubiera venido el tiempo de la ira sobre el pueblo de Israel, cuando Jehová traería nuevamente un remanente de su pueblo a su tierra, para que los lugares asolados fueran reedificados. Entonces empezaría a circuncidarlos en el corazón, para que su ley estuviera escrita en su corazón, pudieran amar a Jehová de todo su corazón y tuvieran vida. Y este es el tipo, lo que pasó en ese tiempo y lo que tiene que pasar con nosotros. Por eso nuestra misión es reedificar los lugares asolados. Deuteronomio 30, 1 al 6. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, o sea, primero vendría la maldición y te arrepintieras en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Fíjense, y esto se cumplió en principio con los que volvieron a la tierra a reedificar el templo de la ciudad de Jerusalén, con los judíos que volvieron. ¿Y qué pasaría con ellos? Irse a la promesa. Y por supuesto todavía esto tiene que cumplirse con el resto del pueblo judío, como dice la profecía, se va a cumplir el tiempo de angustia. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, eso es lo que va a hacer Jehová. ¿Por qué no podía hacerlo antes? Porque no los había redimido, no los había comprado por precio. Pero podría hacerlo cuando los hubiera redimido con la sangre de su cordero. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón, como dice por medio de Jeremías, por medio de Ezequiel, escribiendo su ley, la mente y el corazón de su pueblo. Entonces, el guardar los mandamientos de la ley de Dios ya no estaría muy alejado de ellos, de nosotros, ya no sería imposible para ellos, para nosotros, para los árboles malos, para los hombres malos, porque la ley de Dios estaría escrita en la mente y el corazón de sus hijos, para que pudieran guardarla, para que pudieran amar a Dios y amar a sus hermanos. Y ahí se empezaría a ver la simiente de la mujer, como dice Deuteronomio 30, del 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no será demasiado difícil para ti, ni estará lejos. Porque si alguien tiene escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, no es difícil guardarla. Porque ese es el deseo del corazón nuestro. Si la ley de Dios está escrita en nosotros, somos árboles de justicia. Nuestro deseo y nuestro fruto va a ser frutos de justicia. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no será demasiado difícil para ti, ni estará lejos, no estará en el cielo. Como yo decía, bueno, pero la ley de Dios, ¿dónde está? En la mente y el corazón de Dios, no es nuestra mente y nuestro corazón. No estará en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni estará al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti estará la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Esa es la promesa de Dios. Los 10 mandamientos estarían escritos en nuestra mente y en nuestro corazón, para que pudiéramos cumplirlos. Esa es la promesa
de Dios. Y por supuesto, eso ya empezó a cumplirse. Ahora, vamos a la revelación de Dios sobre sí mismo en los profetas. Porque empezando la ley de Moisés, seguimos por los profetas y finalizaremos en los salmos. Como le indica la palabra de Dios, cuando Dios revela algo, eso no cambia. Sigue siendo siempre igual. Por eso, como lo hizo en la ley de Moisés, por medio de sus profetas, Dios continúa presentándose como una persona singular. Yo soy Yahvé, yo soy Jehová. Como ejemplo, vamos a mostrar la revelación de Dios a Isaías por medio de la cual anunció la venida del Mesías. Primero, Jehová le dice a su pueblo que al justificarlos durante el continuo, él cargaba sobre sí los pecados de su pueblo. Por eso, él debería ser juzgado y pagar por ellos. Debería manifestar su justicia para poder ser declarado justo en su juicio. En Isaías 1:18, Jehová le dice a su pueblo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué los justificaría? Los limpiaría. Y esos pecados no quedarían en el santuario. ¿Quién se haría cargo de pagar por ellos? Jehová. Como dice en Isaías 43, 23 al 25. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. ¿Cuáles? Si vuestros pecados fueren como la grana, si fueren rojos como el carmesí. Cuando los limpié, ¿dónde quedaron? Sobre mí. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Porque cuando te los perdono, ya está. Fuiste emblanquecido. El responsable soy yo. Y en Isaías 5:16, por eso dice Jehová, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. El Dios santo será santificado con justicia. ¿Cuándo? Cuando el santuario sea purificado de todos los pecados perdonados por Jehová su pueblo. Y en segundo lugar, Jehová le dice a su pueblo que Él es el Rey de Israel y es el Redentor de Israel. Que no hay otra persona que sea Dios ni fuerte como Él que pueda salvarnos. Que Él no conoce a ninguno. Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién sería el Redentor de Israel? Jehová, nuestro Dios y Padre. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, una persona singular, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, una persona singular. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay, yo no tengo padre, tampoco tengo hijo. Y no hay otra persona que sea Dios como yo. Soy una persona singular. Es muy claro Dios. Jehová le dice a su pueblo que Él estaba anunciando, que Él nos redimiría, nos salvaría y que Él, Jehová, nos haría oír sus palabras. En Isaías 43, 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy una persona singular. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros dios ajenos. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, una persona singular. Por eso, en Jehová sería justificada y se gloriaría toda la descendencia de Israel, como dice Isaías 45, 23 al 25. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo, una persona singular, soy Dios y no hay más. ¿Y qué pasa con los que adoran al Dios de la Trinidad? Están adorando ídolos, a las falsas rocas que son dioses, a la arena. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Y esto incluye al pueblo antista? Sí, sí. Los siervos fieles, las vírgenes sensatas, serán justificadas en Jehová y elevarán la bandera de un blanco puro de la iglesia primitiva que decía pureza y santidad a Jehová.
el único Dios verdadero, nuestro verdadero Padre, nuestro verdadero Creador, nuestro verdadero Redentor, nuestro único y verdadero Dios. Y en tercer lugar, Jehová anuncia que Él, el único Dios verdadero, el Dios fuerte, el Padre eterno, la roca, se haría hombre, Cordero, nuestro hermano, el renuevo de Jehová, para redimirnos y llegar a ser el príncipe de paz. Porque a Jehová le saldría un renuevo, pero este renuevo sería humano, sería nuestro hermano en la carne. Y ese renuevo sería quien Dios mismo manifestado en carne. Leemos en Isaías 7:14. Por lo tanto, el Señor mismo dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué Dios? Jehová, no hay otro. Porque un niño, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cuántas personas sabían que eran Dios y eran fuertes como Jehová? Ninguna. Porque este niño es Jehová, hecho hombre, Dios fuerte, Padre eterno, Él sería el príncipe de paz. Y en Isaías 11, 1 al 5 se nos anuncia que sería un hijo de Isaí, como David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque es un bebé como todos los hombres, pero Jehová lo guiaría. Y le haría entender reverente, diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Por qué? Porque es Jehová. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y en Jeremías leemos lo siguiente: cuando Dios anuncia el nuevo pacto, anuncia que para que llegue a implementarse el nuevo pacto tiene que venir el Mesías. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaría a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo llamaría al Mesías? Jehová. Por eso los discípulos decían que Cristo era Jehová, el verdadero Jesús es Jehová, y su nombre es Jehová, justicia nuestra. Y Juan le preparó el camino, ¿a quién? A Jehová, Isaías 43. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzad la soledad a nuestro Dios. Porque el que venía como el Mesías era Jehová, pero se había hecho hombre. Pero su identidad no cambiaba, su nombre seguía siendo Jehová. Y en Isaías 61, 1 y 2 se anuncia justamente la obra del Mesías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Este es el Mesías, el ungido de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Porque Él iba a tomar nuestro lugar para que nosotros pudiéramos salir de la cárcel. Nos iba a redimir, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el año cuando la puerta de la casa de Dios está abierta. Entonces, ¿el Mesías quién era? Jehová mismo hecho hombre, el renuevo de Jehová. ¿Y qué espíritu moraría en él? ¿Con qué sería ungido? Con el espíritu de Jehová el Señor, porque Dios mismo estaría morando en su renuevo. Pero habría dos personas. Habría un hombre que tendría que vencer al pecado en la carne, como nosotros después, por la fe en el poderoso Dios y Padre, que lo resucitaría en los muertos. Y estaba Dios mismo morando en él, como la piedra del ángulo de su templo. Y el cuarto anuncio es que si el Mesías vencía el pecado de nuestra carne y ponía voluntariamente su vida en expiación por nuestros pecados, tomando nuestro lugar y muriendo a nuestro lugar en el reino del pecado y la muerte, para nosotros pudiéramos salir de la cárcel y tomar su lugar en el reino de Dios, entonces vería el linaje.
vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. ¿Por qué? Porque no sería el único hijo de la mujer, sino que tendría hermanos. ¿Mm? Después de redimirnos de la esclavitud del pecado, Jehová podría empezar a engendrar de nuevo a sus hermanos y transformarlos a la imagen de su cordero, el primogénito entre muchos hermanos, el primer hijo del hombre, de Adán, que volvería a tener su ley escrita en la mente y el corazón. Y como leemos en Isaías 53, del 6 al 12, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová, como nuestro sacerdote y nuestro sumo sacerdote, cargó en su cordero, sobre el cual cayó la suerte por Jehová, el pecado de todos nosotros. Y la promesa es esta: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, va a haber otros como él, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevaré las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue con todo con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y ahí Dios empezaría a cumplir la promesa del nuevo pacto, que me habría empezado a cumplirla en Jesús. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y la profecía del Salmo 48 anunciaba que la ley de Dios estaría en la mente y el corazón del Mesías. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y eso pasaría después con sus hermanos, porque primero Dios escribió su ley en la mente y el corazón del Mesías, porque era su hijo. No era un esclavo del pecado, era su hijo. Y después, cuando Jesús tomara nuestro lugar y nos redimiera y nos diera la oportunidad de nacer de Dios, Dios haría esa obra en todos los que creyeran en el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios. Y como dice Isaías 8, 16 al 18, ese es el pedido y la promesa del Mesías. Como Dios escribió su ley, ató su ley en la mente y el corazón del Mesías, la haría en sus discípulos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, entre mis hermanos, en los que me siguen. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. Este es el linaje del Mesías. Somos por señales y presagios en Israel. Aquí está la simiente de la mujer, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y como dice Isaías 44:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová, el Mesías, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra, sus hermanos, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y esa es la promesa, ese es el Evangelio del Reino de Dios. Y la quinta promesa es que cuando el Hijo del Hombre venía nuevamente a buscar a todos los redimidos, vendría como Jehová, en la gloria de Jehová. Y Jesús lo dijo en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Como leemos en Isaías 25:9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. ¿En qué van a decir los redimidos? Que Jesús es Jehová. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque Jesús es Jehová, es nuestro Dios y Padre hecho hombre, por amor a nosotros. Ese es el verdadero amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces, los impíos, ¿qué va a pasar con los impíos? Se esconderán debajo de las rocas de la presencia de Jehová y se desharán de los ídolos a los que aún van a estar adorando. Como dice Isaías 2, del 10 al 21. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad, porque van a ir en su gloria. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Y agrega después, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová,
y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. ¿Qué otro creó? Pues estaríamos adorando ídolos. Y el tema es que los que sigan adorando ídolos se van a esconder de la presencia de Jehová. En cambio, el pueblo conoce a su Dios, va a decir, aquí, este es nuestro Dios. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Y como dice Apocalipsis 6, 15 al 17, porque esto es el final del sexto sello, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque vino Jehová, y ahora reconocen que Jehová es el Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esto es lo que anuncia la ley y los profetas, que nuestro Redentor es Jehová. Y vamos ahora finalmente a los salmos, a las profecías de los salmos sobre el Mesías. Y Jehová te anunció a David que el Mesías sería su hijo de David e hijo de Dios, ya que Dios lo engendraría después que David hubiera dormido con sus padres, lo engendraría con la carne de David, y le anunció que el Mesías edificaría el verdadero templo de Jehová, como después también lo anunció por medio de Zacarías, llamando al Mesías el renuevo de Jehová. Según de Samuel 7, del 12 al 14. Y cuando tus días se han cumplido, si duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿Quién edificaría el verdadero templo? No Salomón, porque a Salomón lo engendró, ¿quién? David. Pero el Mesías lo engendraría Jehová. Y él edificaría el verdadero templo, el templo del nuevo pacto. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre y él será a mi hijo. Y cuando David había muerto y el pueblo de Israel estaba volviendo a reedificar los lugares asolados, Dios habla por medio de Zacarías. En Zacarías 6, 12 al 13, anunciando lo que él haría futuro, porque aún no había engendrado al Mesías. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, y aquí el varón, el hombre, cuyo nombre es el renuevo Jehová, el cual brotará de Jehová, brotará sus raíces y edificará el templo de Jehová. A futuro, él edificará el templo de Jehová. Y Jehová llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. El continuo se llevaría a cabo en este nuevo templo que edificaría el Mesías. Y luego, siendo inspirado por Dios, siendo profeta, como le indicó Pedro en su primer sermón, David y otros salmistas anunciaron muchos aspectos sobre la vida del Mesías. Y leo Hechos 2 del 30 al 35. Ahí Pedro está hablando de David, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo. ¿Qué predicaban los apóstoles? Que Jesús era hijo de David en cuanto a la carne. Tenía la carne de David, la carne de todos sus hermanos. Levantaría el Cristo para que sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y sigue diciendo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Pedro le empieza a contar a sus hermanos lo que los salmos dicen de quién, del Mesías. Y vamos a ver justamente repasar estos anuncios de los salmos. El primero, anunciaron que Jehová engendraría el Mesías y lo pondría por primogénito de los hijos que engendraría en el tiempo del nuevo pacto. El Mesías y sus hermanos clamarían a Jehová diciendo, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y eso tenemos que hacer nosotros. Y empiezo por el Salmo 2, del 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho,
mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Mm? Y eso ocurrirá cuando Jehová engendrará al Mesías, a su renuevo. Pídeme y te daré por herencia en las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y Satanás, cuando tentó a Jesús, citó estas palabras y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y ahí Jesús se dio cuenta que él era Satanás. Y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, a Jehová tu Dios adorarás y él solo servirás. Pues Satanás lo estaba tentando porque sabía que era hombre. No era un Dios omnisapiente. Era un hombre al cual él podía engañar y tentar. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija alfarero, los desmenuzarás, porque vas a vencer. Y en Salmos 22 del 9 al 10 leemos justamente las palabras proféticas que David puso en la boca del Mesías. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Mm? Y como dice el Salmo 89, 26 y 27, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Jesucristo, hombre, nuestro hermano, tenía que tener fe en Dios como la que necesitamos nosotros. Pero él tuvo la verdadera fe. Y el que tiene la fe de Jesús va a tener el mismo fruto, el testimonio de Jesús. ¿Mm? Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. ¿Por qué? Porque ese sería el primogénito del nuevo linaje de hijos de Dios, el primogénito de la simiente de la mujer, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Mm? Como podemos ver en las palabras del Nuevo Testamento, Jesús cumplió el anuncio de la profecía del mismo modo en el que lo cumplirían los miembros de la iglesia primitiva. Voy a leer primero Juan 20, 16 al 17. Jesús le dijo a María, volviéndose, María, volviéndose a ella le dijo, perdón, Raboní. Voy a empezar a leerlo de vuelta. Jesús le dijo, porque se apareció a María y le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué le dice a sus hermanos? Yo soy hijo de Dios como ustedes. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Mm? Y por eso en Apocalipsis 3:12 nos dice a nosotros, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Y a quién vamos a clamar por Padre nosotros? A Jehová, como Jesús. Segundo, anunciaron los salmos que Jehová guiaría y enseñaría al Mesías, a su ungido, que Jehová sería su pastor y el pastor de sus hermanos, junto al anuncio de su muerte y su resurrección. Salmos 16, 7 y 8. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es el Salmo de David que anunció justamente que Jesús resucitaría y que su carne no vería corrupción y que su fe estaría puesta en Jehová. ¿Y por qué? Porque ese es el Salmo 16, después está el Salmo 22, donde habla de Mesías, y el Salmo 23 habla y dice que Jehová es nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y eso es lo que hizo Jehová con el Mesías. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esto es lo que haría con sus hermanos también. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu var y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Yo soy tu ungido.
mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es lo que David escribió acerca de Jesús, del Mesías, que Jehová sería su pastor, y después también nosotros. Sería nuestro pastor, como dice Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y en Juan 6:44-45 leemos, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y lo interesante es que Jesucristo, hombre, es Jehová manifestado en carne. Es el Dios fuerte, el Padre eterno hecho hombre. Por eso Jesús es el buen pastor, que para poder redimirnos de la esclavitud del pecado, muriendo en nuestro lugar, se hizo hombre. Como él mismo lo dijo. Leo Juan 8:28-29. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Qué conocerían? Que Él es Jehová, que yo soy Jehová. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y en Juan 10, del 11 al 15, dijo lo siguiente. Yo soy el buen pastor, yo soy Jehová. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? ¿Qué hace Jehová? El buen pastor su vida da por las ovejas, porque él se había hecho hombre para redimirnos. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y tercero, anunciaron lo que sucedería con el Mesías cuando tomara nuestro lugar en el antitipo del atrio y muriera en el antitipo del altar de sacrificio. ¿Qué anunciaron? Los salmos anunciaron que se burlarían de él, como leemos en Salmos 22, 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y leemos en Mateo 27, 41 al 44 el cumplimiento. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y también anuncia la profecía que horadarían sus manos y sus pies, pero no serían quebrados sus huesos y repartirían entre sí sus vestidos echando suertes. Leo Salmos 22 del 15 al 18. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y leo Marcos 15:24. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y en Juan 20:24 al 25 leemos, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, como hacía la profecía, ahora darían sus manos y sus pies, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y al llegar la hora del sacrificio, anuncia la profecía que Dios cargaría nuestros pecados sobre su cordero y lo dejaría para que saliera del templo y muriera en el atrio.
tomando nuestro lugar. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Y en Juan 16:32 leemos: He aquí la hora viene, y ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Eso le dice a los discípulos. Y así ocurrió. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, porque eres la piedra ángulo del templo de Jehová. Y Jehová estaba morando en él, y seguiría morando en él hasta el momento del sacrificio, donde lo dejaría en el atrio. Y Jesús dejaría ser parte del templo de Jehová por un instante. Cerca de la hora novena, la hora del sacrificio de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como dice el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se cumplió la profecía. Y Jesús, y es importante entender esto, Jesús no murió en el atrio para pagar la pena de nuestros pecados, como indica nuestra lección. Murió para redimirnos de la esclavitud del pecado y para llegar a ser la justicia de Dios, la justicia con la que Él va a ser declarado justo en su juicio. La justicia de Dios no es castigo, ni se satisface con el sufrimiento, ni con la muerte. Dios no castigó a Jesús en lugar de castigarnos a nosotros. Dios se hizo hombre para redimirnos. Pero nuestra lección está reflejando lo que enseña Roma. ¿Y qué leemos en la lección del lunes 26 de febrero de 2024? Jesús en la cruz pagó en sí mismo la pena por cada pecado que tú hayas cometido. No, por la ley de Dios no exige una pena. Eso no fue lo que pasó así. La ley de Dios es muy sencilla. La ley de gracia indica que somos perdonados por gracia y por la fe, y que Dios carga nuestros pecados, y el que tiene que pagar es Dios. Ahora, pero lo que pasó ahí es que fuimos redimidos. Y la pregunta de nuestra lección es: ¿cómo debería influir sobre tu vida actual el hecho de que Él sufriera en tu nombre? Porque la justicia de Dios no es sufrimiento, es la justicia de Roma. Por eso en nuestra iglesia se predica el falso evangelio y no el verdadero evangelio. El que murió tomando nuestro lugar fue Jesús para redimirnos de la esclavitud del pecado, para liberarnos de la esclavitud a la que nos tenía sometido el príncipe de este mundo. Y si alguien le pagó, no es a Dios, fue a Satanás. Pagó el precio de nuestra redención. Y el cuarto punto que anuncian los salmos es que el Mesías sería la puerta y la piedra del ángulo del templo de Jehová en el nuevo pacto, como dice el Salmo 118, 19, 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas. O sea, cuando murió Jesús, se abrió la puerta de la cárcel. Alabaré a Jehová, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y el quinto anuncio es el anuncio que el Mesías, Jesucristo hombre, se sentaría a la diestra de Jehová y sería declarado sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, como leemos en el Salmo 110, 1 al 5. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y termina diciendo David: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. ¿A quién le dijo Jehová esto? Al Mesías. Por eso Pablo dice en Romanos 8, 31 al 34: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos justifica y carga nuestros pecados? Dios, sigue haciéndolo como siempre lo hizo. ¿Quién es nuestro sacerdote? Jesús. ¿Quién agrega incienso a nuestras oraciones? Jesús. Y es importante esto: nuestro sacerdote es un hombre, nuestro hermano en la carne, Jesucristo hombre, no es un sacerdote divino, no es un Dios. Justamente porque la promesa es que sería nuestro hermano, para que nosotros confiemos en él.
como leemos en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, ¿Dios puede ser tentado por el mal? No, Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Dios puede morir? No, no puede morir. ¿Dios tiene una naturaleza inferior a los ángeles? No, solo los hombres. Por eso, el verdadero Jesús, el que vino a nuestra carne, es nuestro hermano en la carne y triunfó por la fe en el poder de su Dios y Padre, como dicen las Escrituras, y fue sin pecado, y tomó nuestro lugar muriendo en la cárcel, para que Satanás ya no pudiera reclamarnos como sus siervos, como sus esclavos, sino que dejó clavada a la serpiente y a nuestros pecados en el madero, y nos libró y nos dio libertad de salir de la cárcel. Y en 1 Timoteo 2:5 leemos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, porque es nuestro hermano en la carne. Jesús es nuestro hermano. Eso es lo hermoso del Evangelio. Y venció por la fe en el poder de su Dios y Padre, como nosotros podemos vencer. Y como dice el autor de Hebreos en Hebreos 3, 5 y 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Por eso Jesús dijo, vendré a Él, el que guarda mis palabras. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si estamos unidos a la vid verdadera, quiere decir que Cristo mora en nosotros y el consejo de paz se da en nosotros. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza, si tenemos la fe de la iglesia primitiva, si conocemos cuál es la verdad echada por tierra y tenemos fe y obedecemos al Evangelio. Este es el continuo que fue quitado por el hombre de pecado, para poner la abominación asoladora, y estos son el lugar santuario de Dios y la verdad echados por tierra. Y en la palabra de Dios, en todo así dice Jehová, es a lo que debemos creer, para deshacernos de todos los errores heredados de los paganos y los papistas, y especialmente del vino Babilonia que ha sido introducido en nuestra iglesia. Que Jehová te bendiga y te guarde, y te guíe a toda verdad, y que tengas un hermoso y bendecido sábado.